buenos días y bienvenidos a esta nueva etapa, esta nueva emisión de Autores en Radio de Cachumbambe Teatro. Bienvenidos todos. Y vamos a pasar a mencionar a los compañeros que forman este equipo y que esperamos que con el tiempo vayan sumándose a esta iniciativa más artistas, educadores e interesados por la cultura literaria. Robin Taylor Firth es nuestro compositor musical, Alfonso Vegara y Gent Martínez, actores y que también forman parte de nuestro proyecto educativo Autores en Escena, pero que por la situación actual que todos estamos atravesando no se encuentran aquí físicamente con nosotros. Aprovecho para felicitar a los educadores, a los médicos y a todo el personal de salud por la labor que en estos días están realizando. Claudia Escobar, quien les habla. Hoy queremos dedicar nuestra primera emisión a don Ramón del Valle Inclán. Como muchos de vosotros sabéis, Valle Inclán nace en Galicia, Pontevedra, en el año 1866, 2 años después que Unamuno, y muere en enero de 1936, justo 6 meses antes de empezar la Guerra Civil Española, el mismo año en que fusilan a Federico García Lorca. De su juventud no se sabe mucho, pero sí sabemos que empezó a escribir antes del 98, aunque tuvo que esperar varios años para que les reconocieran su obra. De joven estuvo en México y en Cuba. Era una figura un tanto peculiar y pintoresca, además de manco de la mano izquierda. Su manquedad, según cuentan, le vino de una discusión en un café con el periodista Manuel Bueno, que por cierto también fue fusilado en la Guerra Civil. Bueno, pues este periodista le da un bastonazo en la muñeca y como el autor llevaba unos gemelos, le provocó una herida, la cual no debe haber cuidado y ante la gangrena, como consecuencia de esa mala atención, la amputación del brazo izquierdo fue inevitable. Es curioso porque Valle Inclán, según los testimonios, quiso ser actor, pero esta condición interrumpe su deseo de ser intérprete. Luego, además de ser dramaturgo, es director de escena, es productor, editor, escenógrafo, se casa con una actriz, en fin, desempeña muchas funciones dentro de lo teatral. Quizás por todo esto es muy llamativo que un día afirmara que nunca se interesó por la escena y que jamás escribió para el teatro. Claro, es lógico pensar que al ver que sus piezas teatrales no se estrenaban en espacios comerciales, él, de alguna manera, hiciese público su rechazo a esta disciplina. Este hecho, en particular, le brinda a Valle Inclán, una vez libre de tener que escribir teatro que se ajuste a este tipo de espacios, la posibilidad de romper con los límites y barreras preestablecidas en la época con plena libertad. Y entonces, despreocupado por estrenar en estos espacios concretos, cumple su deseo de escribir sin ataduras, llevando a cabo nuevas fórmulas, ¿no?, como lo es el esperpento, que luego hablaremos a propósito de su obra Luces de Bohemia. Valle se presentaba a sí mismo en 1903 en las páginas de la revista Alma Española de esta manera. Este que veis aquí, de rostro español y quevedesco, de negra guedeja y longa barba, soy yo, don Ramón del Valle Inclán. Hemos escuchado a Luca, un estudiante que, al igual que todos, continúa con sus estudios desde casa. Gracias, Luca. Esta que acabamos de escuchar es una descripción fiel a las imágenes del autor que vemos en las fotografías y caricaturas que se han conservado hasta hoy.
caricaturas hechas por artistas plásticos de la época. Y añadimos esto porque Valle-Inclán dejó buena señal de su pasión por la pintura, no solo española, sino también europea. Digamos que era conocedor de las artes en general y que luego plasma en sus obras. Ramón Gómez de la Serna, por otra parte, lo había calificado como la mejor máscara a pie que cruzaba la calle de Alcalá. En esta misma presentación que hace Valle de sí mismo, añade más adelante. Hoy, marchitas ya las juveniles flores y moribundos todos los entusiasmos, divierto penas y desengaños comentando las memorias amables que empezó a escribir en la emigración mi noble tío, el marqués de Bradomín. Todos los años, el día de difuntos, mando decir misas por el alma de aquel gran señor, que era feo, católico y sentimental. Cabalmente, yo también lo soy, y esta semejanza todavía le hace más caro a mi corazón. Se refiere en estas últimas líneas al marqués de Bradomín, su personaje favorito, y que así dejó saber en reiteradas ocasiones. El marqués de Bradomín, personaje ficticio y protagonista de la tetralogía narrativa de las sonatas, que escribe entre los años 1902 y 1905, una especie de Don Juan, pero moderno, pues se conmueve con los paisajes, según Valle. Es un carácter al que recurre en sus comedias bárbaras. Un emigrante político, feo, católico y sentimental, como hemos escuchado. Esta recurrencia de figuras de diferentes obras forma parte de una peculiaridad del conjunto de su producción literaria y teatral, ya que existe un diálogo entre sus obras, aunque haya una distancia entre unas y otras en cuanto a su producción. El que haya nacido en Galicia, además, es un hecho que marca toda su escritura. Valle-Inclán lleva a sus obras, tanto literarias como teatrales, esa alma gallega, esa costumbre tan arraigada que tenía la Galicia profunda de aquellos tiempos. La religión también es una constante en su obra, por una parte una especie de presencia satánica y decadentismo de fin de siglo, y por otra parte una arraigada tradición galaica. Esta fusión es lo que hace que su obra sea en muchos aspectos visionaria, para finalmente responder al principio estético del arte por el arte. Vamos a dar paso a una de las escenas más representativas de su obra teatral, Luces de Bohemia, cuya versión definitiva fue en el año 1924. La primera versión data de 4 años antes. En esta escena, la 12ª, se define el concepto estético del esperpento a través de una conversación que sostiene el poeta Max Estrella con su lazarillo Don Latino de Hispalis. Diálogo en el que el punto de partida es que la tragedia española no es tragedia. Valle parece querer asentar que la realidad española de la época es ridícula, absurda y una deformación grotesca de Europa. La obra transcurre mientras ambos personajes deambulan por las calles de un Madrid brillante, absurdo y hambriento durante las horas anteriores a la muerte del poeta ciego, Max Estrella. Debe estar amaneciendo. Así es. ¿Y qué frío? Vamos a dar unos pasos. Ayúdame, que no puedo levantarme. Estoy aterido. Mira que haber empeñado la capa. Préstame tu carrick, Latino. Max, eres fantástico. Ayúdame a ponerme en pie. Arriba, carcunda. No me tengo. Que tú no eres, idiota. La verdad es que tienes una fisionomía algo rara. Don Latino de Hispalis, grotesco personaje. Te inmortalizaré en una novela. Una tragedia, Max. La tragedia nuestra
No es tragedia. Pues algo será. El esperpento. No tuerzas la boca, Max. Me estoy helando. Levántate. Vamos a caminar. No puedo. Deja esa farsa. Vamos a caminar. Échame el aliento. ¿A dónde te has ido, latino? Estoy a tu lado. ¿Cómo te has convertido en buey? No podía reconocerte. Échame el aliento. Ilustre buey del pesebre belenita. Muge, latino. Tú eres el cabestro, y si muges, vendrá el buey apis. Lo torearemos. Me estás asustando. Debías dejar esa broma. Los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del gato. Estás completamente curda. Los héroes clásicos, reflejado en los espejos cóncavos, dan el esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. ¡Miau! ¡Te estás contagiando! España es la deformación grotesca de la civilización europea. Pudiera. Yo me inhibo. Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. Conforme. Pero a mí me divierte mirarme en los espejos de la calle del Gato. Y a mí, la deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas. ¿Y dónde está el espejo? En el fondo del vaso. ¿Ah? Eres genial. Me quito el cráneo. Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España. Nos mudaremos al Callejón del Gato. Vamos a ver qué palacio está desalquilado. Arrímame a la pared. Sacúdeme. No tuerzas la boca. Es nervioso. Ni me entero. ¿Te traes una guasa? Préstame tu Carrick. Mira cómo me he quedado de un aire. No me siento las manos y me duelen las uñas. Estoy muy malo. ¿Quieres conmoverme para luego tomarme la coleta? ¡Idiota! Llévame a la puerta de mi casa y déjame morir en paz. La verdad sea dicha. No madrugan en nuestro barrio. ¡Llama! Latino. ¿Qué antojas? ¡Deja la mueca! Si Colette estuviese despierta, ponme en pie para darle una voz. No llega tu voz a este quinto cielo. ¡Ah! Colette, me estoy aburriendo. No olvides al compañero. Latino, me parece que recobro la vista. Pero ¿cómo hemos venido a este entierro? Esa apoteosis es de París. Estamos en el entierro de Víctor Hugo. Oye, Latino, pero ¿cómo vamos nosotros presidiendo? No te alucines, Max. Es incomprensible, como veo. Ya sabes que has tenido esa misma ilusión otras veces. ¿A quién enterramos, Latino? Es un secreto que debemos ignorar. ¿Cómo brilla el sol en las carrozas? Max, si todo cuanto dices no fuese una broma, tendría una significación teosófica. En un entierro presidido por mí, yo debo ser el muerto. Pero por esas coronas me inclino a pensar que el muerto eres tú. Voy a complacerte. Para quitarte el miedo del augurio,
me acuesto a la espera. Yo soy el muerto. ¿Qué dirá mañana esa canalla de los periódicos?, se preguntaba el paria catalán. Latino, entona el gorigori. Si continúas con esa broma macabra, te abandono. Yo soy el que se va para siempre. Incorpórate, Max. Vamos a caminar. Estoy muerto. ¿Que me estás asustando? Max, vamos a caminar. Incorpórate. No tuerzas la boca, condenado. Max. Max. Condenado, responde. Los muertos no hablan. Definitivamente te dejo. Buenas noches. Max, estás completamente borracho y sería un crimen dejarte la cartera encima para que te la roben. Max, me llevo tu cartera y te la devolveré mañana. ¡Seña Flora! ¡Seña Flora! ¡Se le han apegado a usted las mantas de la cama! ¿Quién es? Esperarse a que encuentre la caja de mixtos. ¡Seña Flora! ¡Ahora salgo! ¿Quién es? Está usted marmota. ¿Quién será? La cuca, que se camina al lavandero. ¡Ay, qué centellas de mixtos! ¡Son horas! ¡Ay, son horas y pasan de serlo! ¡Santísimo Cristo! ¡Un hombre muerto! ¡Es don Max el poeta que la ha pescado! ¡Esa del color de la cera! Cuca, por tu alma, quédate a la mira un instante. Mientras subo el aviso a Madame Colette. ¡Ala, ala! ¡Santísimo Señor! Esto no lo dimana la bebida. La muerte talmente representa. ¡Ay! ¡Seña Flora! ¡Seña Flora! ¡Que no puedo demorarme! ¡Ya se me voló un cuarto de día! ¡Que se queda esto a la vindicta pública, seña Flora! ¡Propia la muerte! Impresionante esta escena, es de una genialidad absoluta. Sin duda es mi obra favorita junto con Divinas Palabras. No puedo dejar de pensar en un poema muy sobrecogedor titulado Testamento, que el autor envía a Pérez de Ayala en 1933 y dice así: Te dejo mi cadáver, reportero, el día que me lleven a enterrar. Fumarás a mi costa un buen veguero. Te darás en la rumba un buen llantar. Para ti mi cadáver, reportero, mis anécdotas, todas para ti. Le sacas a mi entierro más dinero que en mi vida mortal
yo nunca vi. Bueno, hablemos ahora del esperpento. Como afirma Margarita Santos Saz, directora de la Cátedra Valle-Inclán de la Universidad de Santiago de Compostela, Valle recurre a la imagen de los espejos cóncavos del Callejón del Gato en alusión a un popular local comercial de la madrileña calle Álvarez Gato, próxima al antiguo Teatro del Príncipe, que lucía en su fachada estos espejos deformantes y que brindan una estética sistemáticamente deformada. Como declara el mismo Max en la escena, a través de ellos se muestra, se hace comprensible y se denuncia el sentido trágico de la grotesca realidad española. Una España en trance de ruina, pero brillante en apariencia. Según la catedrática, esto no sería posible por medio de la tragedia clásica, ya que esta es sublime y sus protagonistas héroes. Estos espejos, en cambio, son capaces de transformar en absurdas las imágenes más bellas. Valle invita a los héroes clásicos a pasearse ante ellos para que instantáneamente se conviertan en figuras risibles, caricaturas de sí mismas. Valle-Inclán, en el esperpento, ya no ve el mundo y sus personajes de rodillas, a la manera de la tragedia clásica, ni siquiera los contempla a la misma altura, sino que opta por enfocarlos desde arriba, mirándoles desde la distancia y con superioridad. De este modo, el autor se convierte en un titiritero que mueve los hilos de su tablado. Los personajes de esta forma pierden su grandeza para convertirse en muñecos, en peleles y fantoches, pasando por un proceso deshumanizador que incluso les convierte en objetos, se cosifican, es decir, se reducen de persona a simple cosa, a bultos, a garabatos o se animalizan. Este mismo principio de trastorno de las normas clásicas la aplica en el lenguaje, en un intento también por captar la lengua viva, el habla popular, lo vulgar, la blasfemia, el argot, la jerga, apelando a lo bufo, a lo grotesco, a lo cómico y a lo absurdo, donde siempre se vislumbra una situación dramática, como bien dice Margarita Santos Saz. Esa frontera indecisa entre tragedia y farsa es el armazón sobre el que se construye el esperpento. Vamos a poner un ejemplo de este lenguaje que podemos apreciar en el esperpento de los cuernos de Don Friolera. Un militar obligado a matar a su esposa y amante, por equivocación mata a su hija, para evitar el deshonor que avergüenza al grupo social que representa. Una manera caricaturesca de representar el retrato de los militares con su rígido código del honor. Aquí va este pequeño fragmento adaptado. Si la camisa de la bolichera huele a aceite, mátela usted. Ciego piojoso, no encismes a un hombre celoso. Si pringa de aceite, dele usted mulé. Levántele usted el refajo. Sáquele usted el faldón para afuera y olisque. ¿A qué huele el pispajo, mi teniente Don Friolera? Me comeré en albondiguillas el tasajo de esta bribona y haré de su sangre morcillas. Convide usted a la comilona. Derramas mi sangre inocente, cruel enamorado. No dicta sentencia el hombre prudente por murmuraciones de un malvado. ¡Muere, ingrata! ¡Guiña el ojo y estira la pata! ¡Muerta soy! ¡El teniente me mata! En Luces de Bohemia, a lo largo de toda la obra, el lector o el espectador acompaña a Max Estrella durante sus últimas horas en su recorrido por Madrid.
Ese viaje largo permite el desfile de un abanico de personajes y situaciones sumamente variopintos. La burguesía, las prostitutas, la policía y el ministro de la Gobernación, los modernistas, la bohemia, la redacción de un periódico, la cárcel, las tabernas, las calles de la ciudad, las huelgas de 1920 y la ley de fugas, que por cierto, esta última me gustaría explicarla para los más jóvenes que no conozcan en qué consistía. La ley de fugas era un tipo de ejecución extrajudicial y una práctica habitual en las dictaduras que residía en disparar por la espalda al preso en el momento que lo trasladaban de una cárcel a otra. Los soldados tomaban distancia con respecto a ellos, dejándolos pasear, entre comillas, y luego le disparaban por la espalda, alegando que no habían obedecido el alto. Recordemos que en Luces de Bohemia, Max se encuentra con un preso, paria y catalán, al que matarán a través de este tipo de ejecución. En la escena que acabamos de escuchar, Max dice a Don Latino: ¿qué dirá esa canalla de los periódicos?, se preguntaba el paria catalán, refiriéndose a este personaje, Mateo, quien conoce en la cárcel. Al salir de la cárcel se encuentra con Rubén Darío, un poeta creyente que en sus versos menciona al marqués de Bradomín. Un ejemplo de ese diálogo entre sus obras que mencionábamos al comienzo. Valle introduce a un personaje real dentro de una obra ficticia. Nos referimos a Rubén Darío, poeta nicaragüense a quien Valle admiraba hasta el día de su muerte. Recordemos que el estilo narrativo de Valle es fundamentalmente modernista, un estilo que se fomentó en el 98 y que muchos hispanoamericanos también lo hicieron, como fue el caso de Rubén Darío. Tanto ellos como Pío Baroja, Azorín, Unamuno, Antonio Machado, entre otros, pertenecieron a los llamados 98 y modernistas. Y a todos ellos les unía esta búsqueda que hemos mencionado antes de la renovación del lenguaje artístico y esta sublevación contra los códigos establecidos que identificaban al realismo. Asimismo, les atraía lo raro, lo que pudiera alejarles de la realidad dentro de una sociedad que ellos valoraban como detestable. Como principal mecanismo acudían a la protesta, dando sentido a sus vidas y a sus obras. En fin, buscaban nuevas fórmulas frente al realismo. Volviendo a la frase «esa canalla de los periódicos», vemos que hace referencia a esa denuncia contra la servidumbre de la prensa a los intereses políticos. Un ejemplo de entonces, recordando también que Valle siempre se mostró en contra de la dictadura de Primo de Rivera, es que este escribía notas en los periódicos de la época, cosa que en nada, lógicamente, estaba de acuerdo el autor ni tampoco sus compañeros del 98. Valle-Inclán fue un autor que pasó por diferentes estilos literarios y ello hizo posible que un determinado arco, digámoslo de esta manera, caracterice su producción artística, comenzando quizás por una escritura un tanto erótica. Recordemos su primer libro, Femeninas, de 1895, pasando por el simbolismo, lo mítico, la farsa, el esperpento con las situaciones absurdas, el lenguaje popular, la tragicomedia, lo grotesco, una constante en él y muy presente en la literatura contemporánea, la sátira política, la ruptura del decoro. En fin, un dramaturgo que, como bien señalan muchos, se ha ganado el ser parte de los autores clásicos por una obra llena de renovación literaria. Bueno, esto es todo por hoy. Esperamos que todo este contenido pueda ayudar a profesores en su trabajo
y a los alumnos a acercarse a este autor y a sus obras de manera más diáfana en este tiempo de confinamiento. En la próxima emisión hablaremos de Cervantes y su obra y daremos a conocer nuestro pequeño concurso de relatos breves para los chavales. Solo adelantar que el premio al concursante ganador consiste en un ebook. No podemos despedirnos sin felicitar por anticipado a todos los artistas, asesores, técnicos y personal del teatro por el Día Mundial del Teatro que se celebrará mañana viernes 27. Que paséis un buen día, recuerda cuidarte y cuidar a los demás quedándote en casa. Esto ha sido Autores en Radio, una producción de Cachumbambé Teatro. Hasta el próximo jueves, gracias por escucharnos.